Habrá nuevos recortes en Extremadura, nuevos recortes en sanidad, nuevos recortes en la educación extremeña para permitir, y esto es lo preocupante, para permitir que comunidades como Valencia y Cataluña se puedan seguir endeudando más. Esa es la triste realidad y una de las tristes conclusiones de la reunión de ayer. El voto favorable del señor Fernández, del señor Monago, a este despropósito, queda de nuevo en evidencia la sumisión, la profunda sumisión que tiene el señor Monago ante el señor Rajoy. Hoy más que nunca se demuestra eso que hemos dicho tantas veces, que Extremadura se ha convertido en una penosa filial del gobierno de Rajoy, en una filial de Génova. Rajoy con esta reunión castiga de forma muy dura y de forma muy injusta a las comunidades autónomas que han cumplido con la deuda, que están por debajo de la deuda nacional. Sin embargo, el señor Rajoy premia a aquellas comunidades autónomas que no han cumplido y que están por encima de la media. Castiga a las que cumplen, pero en cambio premia a las que no lo hacen. Premia a Valencia, premia a Cataluña, premia a Castilla-La Mancha, es decir, premia al Gürtel y ayuda a su amiga Cospedal. Eso es lo que está haciendo el señor Rajoy. Es decir, y como conclusión de la reunión de ayer, hay que decir que los recortes en sanidad, los recortes en educación de los extremeños financiarán a partir de ahora la Fórmula 1 y los aeropuertos sin aviones de Valencia. Esa es la triste realidad de la reunión de ayer. Y lo peor, que Monago es cómplice de esta auténtica atropello a los extremeños. Monago calla y sigue siendo sumiso ante Rajoy. Esa es la triste realidad. Insisto, los recortes en sanidad y los recortes en educación de los extremeños van a servir para financiar aeropuertos sin aviones y circuitos de Fórmula 1.